Entonces, primero quiero agradecer Socorro y Saúl por su invitación y la oportunidad de participar a este pequeño módulo sobre la arqueología de Honduras. Este vato es- Perdón. Como pudieron verlo, el próximo miércoles vamos a escuchar una ponencia de Nayeli Jiménez sobre su arqueología de la costa noreste de Honduras, y el 17 de mayo una presentación de la arqueóloga hondureña Eva Martínez sobre el sur de este país. Entonces les voy a presentar mi ponencia, que se titula Arqueología de la transición clásico-postclásico en el noroeste de Honduras. En Mesoamérica, el periodo comprendido entre el siglo IX y XIII fue marcado por notables transformaciones en las sociedades, tanto a nivel sociopolítico como económico o religioso. En muchas regiones, estos cambios provocaron la caída de los sistemas políticos clásicos, dando como consecuencias, en muchos casos, el abandono de los grandes centros de poder asociados a estos sistemas, como en las tierras bajas mayas, por nombrar un ejemplo bien estudiado. Sin embargo, esta transición entre el clásico y el posclásico también fue un periodo de intensas reorganizaciones y oportunidades que llevaron a la toma de poder de nuevos grupos de élite, así como de una intensificación de las interacciones y de la difusión de nuevas prácticas en todo el mundo mesoamericano, incluyendo sus regiones fronterizas, un fenómeno muchas veces designado como mexicanización. Sin embargo, las modalidades de estas transformaciones y sus implicaciones durante esta transición, que cubre el clásico terminal y el posclásico temprano, sigue siendo debatidas, en particular a raíz del número reducido de sitios investigados para este periodo y de los problemas para establecer una cronología fina de los eventos. Antes de seguir con esta presentación, quiero aprovechar la ponencia de hoy, que está destinada en particular a estudiantes de licenciatura, para presentar rápidamente diversos aspectos que, aunque parecen básicos, son importantes. Primero, la cronología. Es una de nuestras principales herramientas para entender las dinámicas del pasado, y hay que subrayar la importancia de definir un marco cronológico lo más preciso posible en nuestras investigaciones. Insisto sobre la importancia de definir secuencias afinadas, aunque conozco las dificultades que existen para realizarlas, porque al final de cuentas, en muchos casos, trabajamos sobre las interacciones entre colectivos humanos o adentro de uno, en un lugar y durante una época particular. Pero cómo entender de manera precisa las evoluciones de estas interacciones trabajando únicamente con periodos de tiempo que cubren 3 o 4 siglos. Eso impide entender la multitud de dinámicas que existen en todas las sociedades humanas y solo permite identificar los cambios más notables, que muchas veces aparecen como dramáticos, cuando en la realidad resultan ser la conclusión de un proceso mucho más largo y complejo. Por eso uso aquí la palabra transición en el título de esta presentación, porque refleja una evolución de una situación hacia otra, o como en este caso de un periodo a otro, que puede presentar ritmos bastante acelerados o más progresivos según los casos particulares. Se trata también de un término que implica que nunca surge algo totalmente nuevo, siempre se puede encontrar reminiscencias de los periodos anteriores. Pero para poder determinar este tipo de evolución, eso implica que siempre se debe buscar definir las fases de tiempo las más cortas posibles a través de los análisis cerámicos, la estratigrafía, las fechas radiocarbono en particular. La otra noción que quiero discutir rápidamente corresponde a la de frontera entre dos espacios culturales distintos, o mejor dicho, de zona fronteriza, con la idea que se trata de una región de interacción entre diferentes territorios y no de un límite fijo. Además, al nivel de las investigaciones arqueológicas, muchas veces las dinámicas de interacción que se llevaron a cabo en estas regiones han sido desarrolladas principalmente desde un enfoque centrado sobre las relaciones de las áreas culturales, vamos a decir, bien definidas con sus márgenes. Las zonas fronterizas están básicamente identificadas como productoras de recursos, o bien como un lugar de paso por donde transitaban bienes, personas, hasta ideas entre grandes centros políticos.
Y eso sin tomar en cuenta las características propias de estas áreas y el papel de sus habitantes como agentes activos de estas múltiples y complejas interacciones que se desarrollaban a través del tiempo, cuando esta complejidad corresponde a una de las peculiaridades de estas zonas, las cuales corresponden más al lugar de hibridación cultural, lugares de hibridación cultural, más que a límites fijos entre grupos sociales distintos. Y para terminar, haciendo como eco a lo que nos presentó Adriana el lunes pasado, el lunes o el miércoles, no me recuerdo, no hay que olvidar que la cronología que manejamos corresponde a una visión lineal y occidental, vamos a decir, del tiempo, y que los periodos arqueológicos que definimos son únicamente herramientas para ayudarnos y no tienen ningún significado en mí. Igualmente hay que tener en la mente que la mayoría de las identidades atribuidas a los grupos del pasado, basadas en los artefactos, corresponden a clasificaciones culturales, éticas, útiles para trabajar, pero que no pueden referir a la complejidad de los procesos de identificación de los colectivos humanos. Entonces, ya voy a seguir ahorita con la presentación. Entonces, presentar rápidamente la zona geográfica sobre el cual se enfoca esta presentación, que corresponde al noroeste de Honduras. Y como lo pueden ver en este mapa, nosotros en la zona definida ajuntamos lo que normalmente se llama como occidente, pero que conforma, occidente de Honduras, pero que conforma un espacio geográfico y posiblemente social particular, delimitado por diversos elementos topográficos. Eh, al noroeste, el Valle de Motagua y la Sierra de Omoa, que corresponde a la frontera actual con Guatemala. Al sur-oeste, la Cordillera Central, que corresponde a la frontera actual con El Salvador. Y al este, los valles, principalmente los valles de Sula y de Comayagua, que separan esta parte del país del centro y del este. Esta zona del noroeste de Honduras corresponde a una región montañosa, principalmente organizada por las cuencas de los ríos Chambelicón, Ulúa y Umayá, y una región considerada como parte de la frontera cultural entre Mesoamérica y el área istmo-colombiana. Los límites de esta zona fronteriza, tanto sociopolíticos como lingüísticos, entre grupos mayas, los Chortí en particular, y otras sociedades identificadas en partículas como protolenca y lencas. Lencas son los que estaban en esta zona al momento de la conquista, fluctuaron mucho a través del tiempo. Entonces, primero les voy a presentar rápidamente dos ejemplos de la situación en la región durante el Clásico Tardío, solo para tener una idea resumida de la situación anterior a la época sobre la cual se enfoca nuestra presentación de hoy. Y antes de presentar otros ejemplos de sitios y de dinámicas para el periodo que nos interesa y presentar los resultados de nuestro proyecto Parina. Entonces, al final del Clásico Tardío, es decir, en el siglo VIII, entre 700 y 800 después de Cristo, la zona fronteriza entre Mesoamérica y el área istmo-colombiana está localizada por los arqueólogos al este del Valle de Sula y de Comayagua. Y esta zona fronteriza incluye ya la Gran Nicoya. En el noroeste de Honduras, en base en el conocimiento arqueológico actual, esta época corresponde al periodo de máxima ocupación de muchos sitios y territorios. Los más conocidos son los sitios mayas de Copán y de Quirigua, y las investigaciones arqueológicas en el noroeste de Honduras y la zona que colinda en Guatemala, en el Valle de Motagua. Se concentraron principalmente en el estudio de las interacciones entre estas grandes ciudades y las sociedades periféricas, entre comillas, localizadas en los valles cercanos, como en el sector de la entrada, por ejemplo. Y aquí, para ilustrar este periodo, puse un cuenco del famoso tipo copador, porque estos polícromos fueron distribuidos en todo el noroeste de Honduras y en Salvador durante este periodo. Y elige este ejemplo porque es importante de precisar que sí se trata de un tipo que los arqueólogos asocian mucho con el sitio de Copán, donde se encuentra en gran cantidad.
Los análisis de pastas, los más recientes, ya confirman que se trata de una producción del occidente de Salvador, lo que implica que su presencia en otros sitios del noroeste de Honduras no debe ser entendida como una evidencia absoluta de interacción privilegiada con Copán, ya que se podían obtener a través de otras redes de intercambio. Eso para mostrar que hay múltiples opciones. Entonces, en lo que concierne Copán y Quirigua, no voy a entrar en el detalle, pero ya los datos recopilados en estas áreas indican que las relaciones comerciales y sociopolíticas entre estas grandes ciudades y los grupos vecinos eran muy complejas y heterogéneas y con verdaderas dinámicas de codesarrollo. Y entonces Quirigua y sobre todo Copán ya eran centros asociados a poderosas dinastías organizadas, perdón, según un sistema sociopolítico similar a lo que se observa en los demás de las tierras bajas mayas, lo que ilustra la presencia de estela, de monumentos con texto, el patrón de asentamiento y estructuras monumentales de mampostería. No voy a entrar más en el detalle. Al mismo periodo, más al este, entonces hay una gran zona que va del Valle de Sula al norte hasta el Valle de Comayagua al sur. Eh, Esta gran zona se trata de la zona de producción de los famosos polícromos del grupo Ulua. Ven aquí dos ejemplos para ilustrar, que son muy reconocibles a sus formas y elementos iconográficos particulares. Como lo he dicho, esta época representa claramente un máximo demográfico en el sector, ya que la mayoría de los sitios conocidos ya fueron ocupados al menos durante este periodo, al igual, por ejemplo, de lo que pasa en el centro de las tierras bajas mayas, por ejemplo. Y algo que hay que notar es que si había una múltiples sitios, una multitud de sitios en estas zonas, en particular en el Valle de Sula, no existía ningún centro de la importancia del tamaño, de la importancia política que tenía Copán o Quirigua. Las investigaciones sobre este periodo en esta región demostraron que estos centros tenían numerosas interacciones fuera del noroeste de Honduras, en particular el Valle de Sula con el oriente de las tierras bajas, Belice, donde, por ejemplo, se encontró vasos de mármol, los famosos vasos de mármol, fabricados en este sector y que se encontraron hasta sitios como Jaltunja y Huachactún. O más al sur, el Valle de Comayagua, que tenía, que demuestra interacciones con el oriente de Salvador o la Gran Nicoya, lo que se ve normalmente en particular a través de la distribución de ciertos tipos del grupo Ulua que estaban producidos en el Valle de Comayagua. Para el periodo que nos interesa en particular, es decir, lo que se llama clásico terminal, posclásico temprano, a diferencia de las dinámicas asociadas al clásico tardío, lo que concierne las transformaciones que se llevaron a cabo en el noroeste de Honduras en este periodo aún no han sido bien documentadas. Esta situación se debe en parte a la focalización de los investigadores sobre los periodos anteriores, pero aunado a esto, existen verdaderos sesgos arqueológicos propios a esta época de transición. Se trata en particular de las dificultades en la identificación de marcadores cronocerámicos fiables en algunos sectores, así como de un patrón de asentamiento más disperso, asociado en muchos casos a estructuras de pequeñas dimensiones, edificadas con una menor calidad constructiva en comparación con el periodo anterior. También seguramente tiene que ver la localización de los nuevos asentamientos en las orillas de los ríos, lo que implica una fuerte probabilidad de destrucción o de recubrimiento durante los episodios de inundación que conoce esta zona, lo que demostraron muy bien, entre comillas, los huracanes del año pasado que inundaron buena parte del Valle de Sula.
No obstante, una serie de datos recientes confirman que el noroeste de Honduras sufrió profundas transformaciones a partir del siglo IX, al igual que lo observado en las tierras bajas mayas. Indican también que la mayoría de los sitios ocupados durante este periodo se encontraron, en la mayoría de los sitios ocupados durante este periodo se encontraron bienes y estructuras que demuestran la participación de estas comunidades con una intensidad distinta según los lugares, a las nuevas redes de interacción a larga distancia que conectaban, al menos simbólicamente, una parte de Centroamérica con sitios tan lejanos como Cihuatán, Chichén Itzá, Chincoteac o Tula, lo que los permitía, por ejemplo, obtener artefactos tales como los recipientes plomisos del grupo Tojil, aquí hay uno que ilustra. Existía también relaciones con el oriente de Honduras y Nicaragua, pero estas interacciones no aparecen tan claramente ya que se tratan de zonas poco investigadas hasta ahora, entonces es más complicado de comparar y identificar estas interacciones. Entonces ahorita les voy a presentar rápidamente algunos ejemplos de la situación en diversos sitios, diversos sectores del noroeste de Honduras durante este periodo de transición, para que tengan una idea del contexto histórico en el cual se desarrollan nuestras propias investigaciones a través del proyecto Parina. Empezamos con el Valle de Comayagua, que ya vimos para el Clásico Tardío, entonces que para este periodo forma que está realmente el límite de la zona fronteriza. En el Valle de Comayagua, como en otros sectores, se observa una dinámica de abandono de muchos centros que estaban ocupados durante el Clásico. Pero a la diferencia de otros sectores, en el Valle de Comayagua, este fenómeno de abandono se acompañó de la concentración de una parte importante de la población local en un centro que posiblemente dominaba esta región para este tiempo. Este sitio se llama Tenampúa. Entonces, se trata de un centro con características particulares, como su localización en un lugar difícil de acceso, asociado a diversos arreglos identificados como muros defensivos, lo que podrían indicar un periodo de posibles disturbios violentos, a la imagen de lo que se observa, por ejemplo, en la región maya del Petexbatún a partir del siglo VIII. Este sitio está organizado alrededor de una cancha de juego de pelota y de un conjunto monumental delimitado por un muro. Se debe señalar que desafortunadamente nunca fue investigado de manera extensiva con una metodología arqueológica moderna. Ya fue visitado varias veces, en particular en la primera mitad del siglo XX, pero fue muy saqueado y está complicado tener una idea de una información así precisa. Entonces, todo eso implica que su desarrollo y sus fechas de ocupación por el momento quedan poco entendidas. Entonces eso no facilita, por ejemplo, entender la interacción con otro centro que va a desarrollarse en el Valle de Comayagua, parece más tarde, que se llama Las Vegas. Pero bueno. No obstante, la información disponible indica claramente que los habitantes de Tenampúa tenían interacciones con otros grupos localizados en el área istmo-colombiana, como lo demuestra, por ejemplo, el descubrimiento en este sitio de un metate trono esculpido atribuido a esta región, como pueden ver. Asimismo, la abundancia de recipientes del tipo Tenampúa del grupo Ulúa en esta región permite, por ejemplo, a investigadores como Rosemary Joyce de proponer que fueron producidos aquí a partir de la segunda mitad del siglo VIII. Y las características de estos recipientes, en particular su decoración sobre fondo blanco crema, también permite considerarlos como marcador de la transición entre los polícromos del clásico tardío, del grupo Ulúa, con los del posclásico temprano, por ejemplo, del grupo Las Vegas, que vamos a ver adelante.
La distribución de estos recipientes del tipo Tenampúa, principalmente en el Valle de Comayagua y en la cuenca del lago Yohoa, así como en diferentes grupos residenciales del sitio de Copán o en la Gran Nicoya, ilustra un proceso de diferenciación entre la región centrada alrededor de Yohoa Comayagua y la ubicada al norte alrededor del Valle de Sula. Y entonces, a partir de este momento se empieza a notar una diferenciación en las redes de interacciones en las cuales participaban los habitantes de cada zona. Es algo que empieza a partir de este momento y que se va a incrementar con el tiempo. De hecho, entonces en el Valle de Sula, como le he dicho, ya se observa un notable proceso de reorganización de la ocupación de esta amplia planicie, marcada en particular por el abandono de muchos sitios clásicos a partir del final del siglo VIII y la permanencia de solamente algunos centros aparentemente como más aislados, como la mina en la ribera oriental del río Ulúa. Pero sin embargo, como en el caso de Tenampúa, hay un sitio que destaca, que sobresale para este periodo, y este sitio se trata de Cerro Palenque. El sitio de Cerro Palenque está localizado estratégicamente al sur del Valle de Sula, al nivel de la desembocadura del río Comayagua en el río Ulúa. Este sitio también presenta una posición fácilmente defensible sobre un promontorio, pero a la diferencia de Tenampúa, ningún tipo de arreglos como muros fueron identificados. Está organizado alrededor de varias plazas públicas y de una gran cancha de juego de pelota, y este amplio centro aparece como el principal sitio de la cuenca baja del río Ulúa en términos de población y de dimensiones. Lo que implica la llegada de personas que vivían en otros centros en este sitio en particular al momento de la transición, entonces durante la fase de Santiago a partir del siglo IX. Porque de manera muy interesante, con este sitio se notan rupturas notables con las tradiciones anteriores al nivel de la cultura material, con el fin del uso de la policromía y el desarrollo de nuevos tipos cerámicos de pasta fina, como se pueden ver aquí en una foto, en una dinámica similar a lo que se observa en la misma época en las tierras bajas mayas, con las cuales los habitantes del sitio seguían a interactuar. Y aquí vemos una de las diferencias con lo que pasa más al sur, en Yohoa o en el Valle de Comayagua, donde se desarrollan nuevos tipos polícromos que van a llegar a los tipos marcadores del posclásico temprano, pero no hay abandono de la policromía como lo que se observa en Cerro Palenque. Esta ruptura también se ilustra en el desarrollo del sitio mismo, porque el sitio durante el Clásico tardío existía, pero era un pequeño asentamiento ubicado un poquito más al sur. Este sector fue totalmente abandonado y se fundaron todos estos nuevos grupos, plazas y todo eso en el transcurso del siglo IX, entre el siglo IX y el siglo XI. Entonces, todo eso marca rupturas notables con la organización sociopolítica, socioeconómica anterior. Otro ejemplo donde se ve rupturas bastante fuertes, entonces se pueden observar alrededor del Valle del Chamelecón. Aquí no voy a hablar de lo que pasa en el Valle de Naco, alrededor del sitio de la Sierra. Le había dado como un artículo como en la bibliografía para leer. Ya me voy a enfocar
más sobre el caso del sitio del Coyote. Entonces, este sitio, como Cerro Palenque, en este sitio, como en el caso de Cerro Palenque, se observa rupturas, evoluciones bastante notables entre el final del periodo clásico y el posclásico temprano, vamos a decir. En particular al nivel de la organización espacial del sitio. De nuevo, se observa un fenómeno como de traslado, es decir, que se abandona toda la parte construida o al menos ocupada durante el clásico tardío, con la fundación, justo a la par, pero con la fundación de un nuevo espacio público, de nuevos grupos residenciales y todo eso. Entonces, hay una ruptura muy marcada a nivel espacial que seguramente marca rupturas sociopolíticas muy fuertes, entonces rupturas o evoluciones muy importantes en el tipo de organización sociopolítica de estas comunidades. De nuevo, en el caso del Coyote, que está ubicado en un pequeño valle que se llama Cacaulapa, sigue el único sitio importante. Todos los otros sitios están abandonados o siguen con una ocupación muy baja. Entonces, ya de nuevo tenemos este fenómeno no de desaparición de la gente, porque no creo que desaparece, pero de una organización, un patrón de asentamiento mucho más disperso, con la gente que abandona los sitios ocupados durante el clásico y se va a instalar, o se trata de unidades muy pequeñas, muy difíciles de ver a nivel arqueológico, o es que la gente ya se instala en otros lugares que en lo donde se instalaba durante el clásico. El último ejemplo, regresamos entonces aquí en la parte oeste de esta zona fronteriza, en el Valle de Copán, porque en el caso particular de las ciudades como Copán, pero también como Río Amarillo, después de la caída de los gobernantes mayas al final del Clásico tardío, no se observa una continuidad en la ocupación. Se observa un abandono, vamos a decir, total al menos de los epicentros, un hiatus en la ocupación y una reocupación una reocupación muy parcial por pequeños grupos durante el siglo X, XI, XII, por pequeños grupos que además tienen una cultura material, una arquitectura que presentan estilos, tradiciones técnicas muy diferentes de lo que se observa, lo que se encontraba en estos sitios en el periodo anterior. Muy diferente de lo que se encontraba en Copán o Río Amarillo en el periodo anterior, pero que se parece mucho a lo que se encuentra más al este, más en la región de los Naranjos, en la zona del Valle de Comayagua, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un mapa del epicentro de Copán y se ve el sector aquí en rojo, en el sector designado como el bosque, donde se instalaron uno de estos pequeños grupos al sur del epicentro monumental. Entonces, esta ocupación está conformada por una gran cancha del juego de pelota, el juego de pelota B de Copán, y por una decena de plataformas sobre la cual se encontraban estructuras realizadas en su mayoría con material perecedero, así como bloques esculpidos recuperados en edificios en ruina del Clásico tardío. Aquí se ve un ejemplo de bloques así con plumas y con una cabeza de un ser zoomorfo, dando la impresión de recrear como un serpiente emplumado.
Entonces es interesante de ver cómo los habitantes de esta fase que se llama Ejar, que reocuparon el sitio, se reapropiaron estos bloques para darles una nueva significación ideológica. Y entonces, estas diferentes situaciones que he presentado de manera muy breve no solo demuestran la existencia de dinámicas de interacciones globales bajo múltiples formas, sino también la diversidad que existió durante este periodo en la manera de adaptarse de cada comunidad frente a un mundo en plena transformación y a rupturas notables en sus propias historias locales. Entonces, es con el objetivo de recopilar más datos sobre los procesos de reorganizaciones en esta región que se armó el proyecto Parina. La microrregión de estudio definida en el marco de este proyecto corresponde al norte de la cuenca del lago Yohoa, que es un gran cuerpo de agua dulce de aproximadamente 96 kilómetros cuadrados, delimitado por el Cerro Azul Miámbar y por la montaña Santa Bárbara. Este antiguo cráter volcánico es conocido por ser una región de contacto cultural, ya que se trata de un cruce de vías naturales de comunicación entre diferentes regiones de Honduras. Esta zona también está considerada como propicia para la agricultura y la obtención de bienes valorados en la época prehispánica, como el cacao o las plumas de quetzal, así como quizás un lugar de importancia religiosa por su cercanía a la montaña de Santa Bárbara y a las cuevas de Taulabé. A través de Parina se busca caracterizar las dinámicas de transformación que tuvieron lugar en la cuenca del lago Yohoa durante la transición clásico-posclásico y entender sus implicaciones locales a nivel sociopolítico y económico, así como el nivel de integración de esta zona fronteriza al resto de Mesoamérica. Las investigaciones están enfocadas principalmente sobre el sitio de los Naranjos, que es el mayor centro prehispánico de la cuenca, ocupado desde el preclásico medio. Los diferentes grupos arquitectónicos que lo conforman se encuentran en una planicie de alrededor de 16 kilómetros cuadrados, ubicada en la orilla septentrional del lago Yohoa, como lo pueden ver en este mapa. Más en detalle, aquí es el mapa realizado en parte por los arqueólogos franceses Baudès de Beclin, que son los que realizaron más investigaciones de ese sitio, y por un mapa del epicentro monumental realizado en el marco de investigación del IA. Entonces, los Naranjos está conformada en particular por el grupo principal, con las estructuras 1, 4, 6 que pueden ver aquí, que son edificios monumentales con primeras etapas constructivas que fechan del preclásico y que conforman como el epicentro del sitio. Pero los trabajos de Parina se desarrollan más en el sector localizado al pie de la montaña Santa Bárbara, al oeste del grupo principal, donde entonces Baudès y Beclin identificaron varios grupos residenciales y 2 canchas de juego de pelota y con fechas tardías. Aquí pueden ver la cronología con las fases establecidas por Baudès y Beclin. Retomando todos los datos ya disponibles a través de los diversos pequeños proyectos arqueológicos que tuvieron lugar en la zona y las exploraciones de la primera mitad del siglo XX, apoyándonos en particular en las cronologías cerámicas propuestas por Rosemary Joyce, es posible de ver que la totalidad de la planicie al norte del lago Yohoa estaba ocupada al final de la fase Yohoa, que corresponde entonces al clásico tardío.
mientras que las huellas de ocupación importantes de la fase Río Blanco del Posclásico temprano solamente fueron identificadas en la parte oriental de la llanura y de manera mucho más limitada en la isla de las Ventanas o en el pequeño asentamiento que se denominaba Aguacate. Entonces, Bodes y Beclin fueron los primeros a proponer un fenómeno de contracción de la ocupación de los naranjos durante el posclásico temprano, con el abandono de la mayoría de la planicie y una concentración de la ocupación para este periodo al pie de la montaña Santa Bárbara. Entonces, es en base a estos datos preliminares que decidimos de enfocar la primera fase del proyecto Parina sobre este sector occidental, que está aquí visible con este rectángulo verde. Es lo que voy a presentar entonces los resultados preliminares de este proyecto Parina que desarrollamos en este sitio. Entonces, se inició un programa de mapeo lo más metódico posible en una zona de un poco más de 1 kilómetro cuadrado, parcialmente urbanizada y cultivada, lo que tiene sus desventajas. A través de este reconocimiento, el proyecto localizó 19 grupos arquitectónicos, muchos nunca antes descritos. Mediante esta operación se pudieran completar los planos del sector, hoy en día fragmentados por destrucciones de origen antrópica y natural, revelando que el asentamiento era mucho más extenso que lo que se planteaba hasta ahora. Estos resultados permiten proponer que en realidad la mayoría de estos grupos dispersos conformarán un solo y mismo locus, cuyo núcleo estaba formado principalmente por los grupos 5 y 6, que corresponden a dos concentraciones de estructuras organizadas cada una alrededor de su cancha de pelota. Estos trabajos de mapeo también permitieron de ver que los montículos están distribuidos sobre terrazas naturales que descienden hasta el Río Blanco y que corresponden en su mayoría a plataformas cuadradas o rectangulares de una superficie inferior a 150 metros cuadrados y menos de 1 metro de altura. Bueno, aquí lo que pueden ver en esta gráfica son entonces las dimensiones de estas estructuras menos el grupo 1 que excavamos al final del año pasado y que fecha del clásico tardío, que no está integrado en esta gráfica por el momento. Entonces, en estas decenas, centenares de estructuras, se ve que la única estructura que sobresale en este sector corresponde a una gran plataforma en forma de L, ubicada en el grupo 4, y que les voy a presentar más tarde. Se debe señalar también que todas las construcciones públicas asociadas a la ocupación tardía de los naranjos presentan extensiones y volúmenes mucho menores a lo que se observa en los edificios de este tipo fechados para los periodos anteriores, en particular a las inmensas estructuras del grupo principal que corresponden a superposiciones de etapas constructivas iniciadas desde el preclásico. Entonces, tenemos como una fase postmonumental que presenta otra vez similitudes con lo que se observa en el área maya durante esta época, donde las élites de muchos sitios, en las tierras bajas mayas centrales en particular, dejaron de invertir en construcciones de mampostería de grandes dimensiones. Y aquí puse también una ilustración de un sitio de Belice, solo para que se puedan imaginar qué tipo de estructura podíamos encontrar sobre estas plataformas, estructuras únicamente con elevación únicamente de material perecedero. En paralelo a este programa de mapeo se realiza porque seguimos con eso, un programa sistemático de sondeos
en todos estos grupos, con el objetivo de entender de manera precisa las dinámicas de creación y de evolución de estos grupos y del patrón de asentamiento que se observa durante este periodo. Entre 2018 y 2021 se realizó 41 pozos estratigráficos y se piensa completar este programa este año con al menos una decena de pozos más en todos los pequeños grupos que no hemos investigado todavía. Aquí solo presento el caso de un pozo que realizamos en 2018 en el grupo 6, el sondeo 12, que hemos realizado al sur de la cancha del grupo 6 y donde hemos identificado una capa de arena que cubría todo el sector, como lo pueden ver en el mapa, y esta capa de arena corresponde a inundaciones relacionadas con el huracán Mitch que pasó sobre Honduras en 1998. De manera interesante, esta capa de arena recubre un sector que Bodes y Beclan ya habían mapeado y hay varias estructuras que ellos mapearon que nosotros ya no hemos encontrado, seguramente porque ya están tapadas por esta arena. Y es interesante también de notar que ellos, cuando describían las estructuras de este sector, siempre las describen como muy alteradas, muy erosionadas. Entonces, seguramente lo que pasó en 1998 con Mitch fue solo el último evento climático extremo que, que poco a poco destruyen estos sitios construidos en las orillas de los ríos. Y entonces, estos resultados confortan la reflexión que tenemos sobre la desaparición de la población en muchos sectores del noroeste de Honduras durante el posclásico temprano. Si la gente de esta época privilegiaba construir sus sitios en las orillas de los ríos, y que Honduras es un país donde hay muchos de estos eventos climáticos extremos como huracanes, inundaciones y todo eso, el hecho que no encontramos sitios ya puede tener como parte de la respuesta el hecho que ya o fueron destruidos o están recubiertos por este tipo de capa de arena como nosotros hemos encontrado y que entonces no los encontramos. No es que no había nadie que vivía en estos sectores durante el posclásico, es quizás que nosotros como arqueólogos no logramos encontrar sus sitios donde vivían. Entonces, solo para seguir con los resultados, resumir los resultados de este programa de sondeos, permitieron entonces de descubrir estas plataformas y sus sistemas constructivos y se observa una gran continuidad en las técnicas constructivas, que sea en los grupos como el grupo 1 fechado del clásico tardío, grupos de transición como en el 5, grupos mucho más tardíos como vamos a verlo en el 6. Hay una gran continuidad en las técnicas de construcción. Igual, eso va con el hecho que todas las estructuras de los grupos hasta ahora que hemos excavado presentan las mismas orientaciones. Entonces, hay este fenómeno de traslado de la ocupación adentro del sitio de los naranjos, pero entonces hay una ruptura espacial, pero también se observan grandes continuidades en otros aspectos. Y de hecho,
El traslado entonces hacia el sector occidental del sitio corresponde probablemente a un proceso progresivo, ya que se identificaron contextos que nosotros consideramos como de transición entre las fases Yohua del clásico tardío y Río Blanco del postclásico temprano en diferentes sectores estudiados. En el grupo 1, estos niveles de transición marcan el final de la ocupación, mientras que en el grupo 5 corresponden a las primeras etapas constructivas identificadas. Entonces, ya aquí se ve como la continuidad y el traslado progresivo de la ocupación hasta el sector al pie de la montaña Santa Bárbara. Esta impresión de progresividad se refleja en particular en el material cerámico con la desaparición gradual en los niveles de la fase Río Blanco de los marcadores del clásico tardío como los policromos del grupo Ulúa o la barría utilitaria del tipo chinda rojo sobrenatural. Entonces, estos resultados de los análisis cerámicos confirman esta impresión y las hipótesis de Baudès de Béclin de un traslado de la ocupación, pero con comparación con otros sitios de la región y estudios recientes de la cerámica, este traslado ya lo fechamos nosotros lo fechamos con una fecha más temprana, ya que el inicio de la fase Río Blanco lo establecimos ahorita alrededor de 800 o 850, es decir, un siglo antes de lo que proponían Baudès de Béclin, que proponían la fecha de 950. Y siempre para terminarse alrededor de 1250. Estas nuevas fechas que proponemos en base al material cerámico ya fueron confirmadas por las tres primeras fechas de radiocarbono que obtuvimos en el marco de Parina que venimos de recibir. La primera, que fue realizada sobre un carbón recuperado en un basurero asociado a la cancha del grupo 5, en un basurero donde estaban mezclados muchos fragmentos de recipientes diagnósticos de las dos fases. Confirma un fechamiento del siglo IX para la construcción de este grupo. La segunda fecha corresponde a un carbón recuperado en un apisonado de una estructura doméstica del grupo 6, al igual que la tercera fecha. Y estas dos fechas confirman que esta parte del sitio donde la cerámica del grupo Ulúa y de los marcadores del clásico tardío están ya ausentes, corresponde ya a una ocupación más tardía entre los siglos XI y XIII. Entonces, en base a eso ya vamos a poder afinar mucho nuestra cronología del sitio y entender mejor todas estas dinámicas de construcción y de desarrollo de este sector. Entonces, todos estos datos confirman que el sitio de Los Naranjos corresponde indudablemente a un caso de estudio valioso para comprender las reorganizaciones en curso entre los siglos IX y XII, XIII, en la zona fronteriza al sureste de Mesoamérica. Los datos disponibles, en particular su extensión, la extensión del sitio, permite afirmar que Los Naranjos era uno de los principales centros del noroeste de Honduras para este periodo. Aquí lo pueden ver en comparación de los otros sitios que he presentado. En resumen, en el transcurso de la transición clásico-postclásico, todo indica que Los Naranjos fue una comunidad marcada por rupturas notables en su historia local, en particular con el abandono de las orillas del lago y del grupo principal, ocupados de manera continua desde el preclásico medio, junto con un fenómeno de caída demográfica en el asentamiento y probablemente de dispersión del resto de la población en el hinterland. Asimismo, estas reorganizaciones se concretizaron a través de la relocalización de la población restante en un sector de sitios sin ocupación anterior significativa, que implicó la creación de nuevas áreas públicas y residenciales.
Aun cuando es demasiado pronto discutir detalladamente las nuevas modalidades de organización de esta comunidad, los cambios observados en el patrón de asentamientos corresponden sin duda a la expresión de rupturas radicales en su sistema sociopolítico. Además, los datos preliminares obtenidos ilustran el carácter ante todo endógeno de esta transformación de los naranjos, lo que corresponde a lo observado en otros centros de la región para este periodo, como el Cerro Palenque o el Coyote, o en otros sectores de la zona fronteriza, como en la Gran Nicoya, por ejemplo. Asimismo, la aparición de nuevos elementos en la cultura material o en las prácticas de los habitantes de los naranjos permite ilustrar su participación a las nuevas redes de interacción establecidas en Mesoamérica durante este periodo de transición, mientras que durante la fase Yohoa, del Clásico Tardío, los intercambios parecían estar limitados a una escala más regional. La localización del sitio en la cuenca del lago Yohoa, un cruce natural de muchas vías de comunicación, facilitó sin duda la integración de los habitantes de los naranjos en estas redes. Por ejemplo, los resultados preliminares de los análisis de la obsidiana indican que desde el final del Clásico Tardío, la mayoría de los artefactos estaban fabricados con materia prima que proviene de las minas localizadas en La Esperanza, al oeste de Honduras. La predominancia de esta fuente en las colecciones demuestra la participación de los habitantes de la cuenca, al igual que los de Tenampúa o de Las Vegas en el Valle de Comayagua, en una esfera llamada Esfera del Centro de Honduras, definida por Braswell, lo que los distingue de otros sitios como Cerro Palenque, El Coyote o Copán, donde se utilizaba en mayoría herramientas realizadas con obsidiana de Ixtepeque, al igual que lo que se observa en todo Salvador, por ejemplo. La única novedad en comparación con lo que se observa a partir del al final del Clásico Tardío, entonces la única novedad durante el Postclásico temprano corresponde a la llegada de obsidiana verde de Pachuca en cantidades más o menos notables dependiendo de los sitios. Muy baja en los naranjos por el momento, representa menos de 1% de la muestra, cuando al contrario en el coyote, por ejemplo, representa hasta 30% de la muestra. Entonces es muy variable de un sitio a otro. El nivel de la cerámica, la participación a nuevas redes de intercambio a larga distancia se ejemplifica con la presencia de recipientes plomisos del grupo Tojil, o de vasijas polícromas del grupo Papagayo, encontrados en diversos en diversos contextos del sector occidental de los naranjos. La cerámica plomiza corresponde a una producción de talleres localizados en la costa pacífica de Chiapas y de Guatemala, en la frontera entre México y Guatemala. Es uno de los principales marcadores de estos intercambios, ya que se encontraron tales recipientes desde el norte de Mesoamérica hasta Chichén Itzá y hasta el sur, hasta la Gran Nicoya y Costa Rica. De hecho, hablando del sur de la Gran Nicoya, los polícromos del grupo Papagayo corresponden, por su parte, al principal marcador de la fase Zapoac, que es el equivalente de nuestra fase Río Blanco, en esta región de la Gran Nicoya, de la costa pacífica de Nicaragua y una parte de Costa Rica. Y la aparición de estos recipientes ilustra entonces las reorganizaciones en cursos desde el final del Clásico Tardío en las interacciones regionales, al igual que la presencia en los inventarios cerámicos de los naranjos de polícromos sobre fondo blanco del grupo Las Vegas. Pueden ver aquí ejemplos. En los naranjos, aun cuando confirma la localización de la fabricación de estas vasijas, yo personalmente pienso que en buena parte ya son locales. De todas maneras, la proporción bastante significativa en los conjuntos cerámicos fechados para la fase Río Blanco, alrededor de 5%, permite asociar
el sitio de los Naranjos a las dinámicas observadas en el Valle de Comayagua durante el Posclásico temprano, donde, como les había dicho anteriormente, después de, de la producción de los últimos Ulúa, que son del tipo Tenampúa, en parte con una decoración sobre fondo crema, ya hay la aparición de los Las Vegas, que son marcadores ya del Posclásico temprano. Y de hecho, estas producciones periculares, que son los polícromos sobre fondo claro, en nuestra región corresponden claramente al resultado de una intensificación progresiva de las interacciones y de una emulación con los alfareros de la zona, entre los alfareros de la zona Yohoa, Comayagua, y los de la Gran Nicoya a través del Golfo de Fonseca. Aquí solo para ubicar un poquito las zonas de distribución y de producción de cada grupo. Entonces, en rojo son todos los sitios donde se encontraron Las Vegas. Entonces, para ilustrar esta intensificación de las interacciones entre la zona de Yohoa, Comayagua y la Gran Nicoya, les presento aquí ejemplos de Las Vegas polícromo encontrados en los Naranjos a la derecha y ejemplares del grupo Papagayo proviniendo de Nicaragua a la izquierda, porque investigaciones recientes en Nicaragua, en particular fechamientos precisos de estas producciones, que sea Papagayo, Las Vegas, indican que a partir del siglo IX, entonces es decir, más temprano que lo que se pensaba antes, y que infirme la idea que se trataba solamente de imitaciones de recipientes del centro de México, o de artefactos ligados a migraciones que por el momento no pueden, los datos arqueológicos no demuestran para este periodo en Nicaragua, en la Gran Nicoya. Entonces, estas investigaciones indican que a partir del siglo IX se da la creación de una comunidad de prácticas entre estas distintas regiones y al desarrollo en conjunto de los grupos Las Vegas y Papagayo, mientras que las otras producciones locales siguieron siendo particulares en cada región. Entonces, cada sector tiene su producción doméstica bien particular, que sea Yohoa, Comayagua o la Gran Nicoya. Pero al nivel de los polícromos ya se observa un montón de similitudes que indican la creación de una comunidad de práctica, de muchos intercambios, de interacciones, más bien dicho, entre los alfareros de todas estas zonas que al final corresponden a toda esta zona fronteriza. Estas evoluciones en las tradiciones cerámicas también distinguen claramente entonces la zona Yohoa Comayagua de las regiones de Santa Bárbara, del Valle de Sula, con las cuales conformaban anteriormente la esfera de producción del grupo Ulúa durante el Clásico tardío, y donde fragmentos de recipientes polícromos sobre fondo blanco se encuentran en cantidades muy limitadas. Entonces, esta situación marca la culminación de las reorganizaciones en las interacciones regionales en curso a partir del siglo VIII. Y para seguir sobre eso de las similitudes al nivel de cerámica, los recipientes de los grupos Las Vegas y Papagayo además corresponden a producciones más estandarizadas y distribuidas de manera más amplia que las vasijas asociadas a los periodos anteriores. Es una dinámica similar a lo que se observa en otras zonas durante este periodo, por ejemplo en el Río Maya, con el fenómeno de las cerámicas de pasta fina, o en la costa pacífica, como en la frontera entre Guatemala y México, donde fueron localizados los talleres de producción de los recipientes plomizos. Lo interesante es que todos estos recipientes, todos estos grupos, estas producciones,
Presentan un repertorio compartido de formas, vasos piriformes o con pedestal, cuencos trípodes con soportes moldeados, etc. Y iconográficos, entonces un repertorio de formas iconográfico compartido, que sin duda representan un simbolismo cosmopolita compartido entre los grupos, seguramente más que todos los grupos de élites, pero en áreas muy grandes, en la zona fronteriza, pero también afuera, en la zona maya o en las tierras altas de Guatemala, todo eso. De hecho, estos cambios en la cultura material en los naranjos se acompañaron también del surgimiento de nuevas prácticas, también claramente asociadas al mundo mesoamericano, reflejando la voluntad de las nuevas élites de hacerlas suyas para consolidar su poder en la comunidad. Esto se observa, por ejemplo, en los contextos funerarios, aunque la muestra disponible hasta ahora es muy reducida. Los datos disponibles que provienen de las excavaciones de Bodes y Beclin provienen en su gran mayoría de la estructura 6 del grupo 5, donde se encontró 2 depósitos y 10 sepulturas sucesivas. Es en particular la composición del ajuar funerario de la sepultura 2 que llama la atención. Esta fosa contenía los restos muy deteriorados de 2 adultos, resultado de un posible reingreso posterior, acompañados por 2 vasos con pedestal, un del grupo Tojil, un tumbador inciso, y un Las Vegas polícromo, así como una olla sin engobe, de un tipo doméstico local, custeca simple, y un sahumador designado como mixteco, como lo pueden ver aquí en foto. La asociación recurrente de recipientes plomizos y de polícromos con engobe blanco, que sea del grupo Las Vegas o Papagayo, así como de sahumadores, en particular de los de estilo mixteco con decoración calada, conforma un conjunto encontrado arqueológicamente en una amplia zona en el sur de Mesoamérica para el posclásico temprano. Este subcomplejo ritual, que puede incluir vasijas de otros tipos locales, se reporta en el noroeste de Honduras, en El Salvador y en las tierras altas de Guatemala, así como en sitios tan lejanos como Tula. Claramente se trata de un conjunto de artefactos conscientemente construido e integrado en una ideología que permitía a la élite de distinguirse del resto de la población y afirmar su identidad a través de objetos que materializaban sus interacciones exteriores. Asimismo, varias novedades en el repertorio arquitectónico, es decir, en sus formas y funciones, aparecen en estructuras, vamos a decir, de carácter más público y ceremonial en los naranjos durante este periodo, concretizando las evoluciones de la organización de la comunidad y de las maneras mediante las cuales los grupos nobles afirmaban su prestigio. De hecho, estos contextos funerarios particular que vengo de mostrarle fueron encontrados en una unidad residencial contigua a la cancha del juego de pelota del grupo 5. Y estas canchas son espacios que también están asociados a estas nuevas interacciones pan-mesoamericanas. Y es alrededor de estas 2 canchas que se organizó la ocupación de la fase de Río Blanco en los naranjos. Aquí es el caso de la cancha entonces del grupo 5 que le hablaba, que presenta una forma de I, es decir, cerrado en ambos extremos, mientras que en el grupo 6 la cancha corresponde a un espacio ligeramente hundido en forma de T, es decir, cerrado solo al nivel de un extremo. De manera interesante, estas formas de cancha fueron ampliamente difundidas a través de toda Mesoamérica justamente durante la transición clásico-postclásico y se encuentran en numerosos centros del noroeste de Honduras y de El Salvador, ocupados durante los siglos
9 a 13, donde este tipo de edificios estaban muchas veces ausentes en la época anterior. Bueno, se encuentran también fuera de la zona fronteriza, en las tierras altas mayas, en Chichen Itza, en Tula. Estas son formas así, bien particulares de... en Los Naranjos también fue construido entre los dos sectores densamente poblados que vengo de describir, el grupo 5 y el grupo 6, un edificio de reunión que podía corresponder a un espacio compartido entre diferentes entidades sociales en relación con el nuevo sistema de poder establecido durante la fase Río Blanco. Se trata de la estructura 6 del grupo 4, entonces es la estructura que he presentado rápidamente anteriormente, que al nivel de dimensiones ya destaca claramente de todo lo demás. Esta estructura fue construida sobre la plaza del grupo 4 y corresponde a una plataforma alta y larga, hace más de 50 metros de largo, con una forma de L y que está asociado a un elemento arquitectónico piramidal. Este edificio, el más grande entonces del sector, se interpreta como un lugar de reunión debido a sus dimensiones y a la ausencia de divisiones internas del cuarto principal, donde se encuentra una larga banqueta, mientras que la pequeña pirámide puede corresponder a un templo asociado a este espacio. Entonces, este largo edificio con banqueta presenta de nuevo similitudes con lo que se observa para el mismo periodo en el área maya, donde se construye edificios largos con banqueta, entonces llamados C-shape u L-shape, y que son interpretados como marcas del establecimiento de nuevas modalidades arquitectónicas relacionadas con los cambios en curso y con las nuevas modalidades de organización sociopolítica del posclásico, porque edificios de este tipo siguieron a ser en uso hasta el posclásico tardío. Aquí tienen un ejemplo de Utatlán en Guatemala, por ejemplo. Entonces, en conclusión, Los Naranjos aparece como un sitio localizado en una región productora de bienes valorados, con una ubicación geoestratégica idónea para la circulación entre diferentes regiones de la zona fronteriza. La situación que ahí se observa durante los siglos IX hasta XIII parece ser el resultado de múltiples dinámicas intricadas propias a este territorio. La continuidad con el periodo anterior que se observa en muchos aspectos de la cultura material local y que demuestra la estratigrafía también. La culminación de las evoluciones en las interacciones regionales iniciadas al final del Clásico tardío y la participación de los habitantes del sitio a nuevas redes a escala de toda Mesoamérica. En este sitio, la participación a estas nuevas redes económicas y políticas se concretizó a través de la adopción, por parte de las élites al menos, de nuevos elementos claramente mesoamericanos en su parafernalia y sus prácticas rituales. Esto también se observa en otros centros del noroeste de Honduras y de El Salvador, lo que implica el posible surgimiento de una entidad común a estos grupos nobles a lo largo de la zona fronteriza del sur de Mesoamérica. En este punto, cabe resaltar que más que el resultado de una uniformidad cultural, de migraciones o de la dominación política de un centro particular, las similitudes observadas ilustran la adopción por estos grupos a partir del siglo IX de un simbolismo cosmopolita que marcaba su integración en unas redes pan-mesoamericanas, políticas y comerciales, que posiblemente estaban relacionados con la difusión del culto a Quetzalcóatl, por ejemplo, lo que se propuso, y a peregrinación de las élites en centros como Chichen Itza, Cihuatán y todo eso. Sin embargo, esta integración se hizo con la posibilidad que uno de estos elementos o el concepto que materializaban haya sido adoptado con un significado alterado o alternativo. De hecho, puede variar de una comunidad a otra en esta zona fronteriza, un lugar de hibridación cultural donde se renegociaban
En permanencia, las identidades, probablemente con base a lo que sus líderes decidieron integrar o no, según sus propios intereses, en el marco de un contexto social local específico. Entonces, solo para terminar, quiero presentarles de manera muy breve las perspectivas que tenemos con el proyecto Parina por este año y espero para otros años más. Entonces, por supuesto, queremos afinar la cronología para mejorar la comprensión de las dinámicas de creación de estos grupos en base a lo que he presentado de los análisis cerámicos, de las fechas de carbono y de la estratigrafía. También confirmar todo lo que concerne la determinación de las fuentes de obsidiana y ver y trabajar sus evoluciones en el tiempo de manera más fina. Queremos trabajar sobre la producción y las tradiciones cerámicas, las tradiciones tecnológicas cerámicas de la cuenca, con un enfoque particular sobre el grupo Las Vegas, que es un marcador muy importante de este periodo en esta región, pero que sigue muy mal conocido porque hay muy pocos sitios excavados. Entonces queremos aprovechar que nosotros tenemos una buena muestra en contextos ya controlados. Y queremos también trabajar los aspectos medioambientales para determinar el paisaje, sus evoluciones, como también las evoluciones en el manejo de los recursos naturales durante este periodo de transición y ver cómo se arma todo eso y qué nos puede aportar los conocimientos de lo que se observa en las dinámicas del medio ambiente, sobre todas las transformaciones del patrón de asentamiento, de las técnicas agrícolas, etc. Y por fin también queremos salir de los naranjos e ir a trabajar en su hinterland, en otros sectores, como la isla de las Ventanas o una comunidad localizadas más en la montaña Santa Bárbara, que se llama El Cedral, donde hemos hecho como reconocimiento preliminar, donde hemos encontrado huellas de ocupación que fechan de este periodo. Entonces sería para ver si, por ejemplo, una parte de la población que estaba instalada al norte del lago, en la planicie, se subió a la montaña este periodo, o si este sector ya está ocupado desde mucho más tiempo, pero entender todas estas dinámicas al nivel más microregional. Igual entonces en la isla, donde ya se encontró en superficie material de un poco todos los periodos. En otros sectores, lugares como las islas, son lugares donde hubo instalaciones en el posclásico, entonces queremos ver lo que podemos encontrar en esta isla también. Y entonces con eso ya les agradezco mucho por su atención.